Bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Estamos aquí desde Puerto Rico y espero que hayan tenido una buena semana, que haya estado todo súper bajo control. Quiero agradecerle a todos los que se conectaron desde en el programa anterior que hicimos desde mi casa, en donde hablamos de Hoy se habla de Bruno. A los que no lo han visto, se pueden ir al canal de YouTube en donde tuvimos esta conversación que hablamos de por qué deberíamos hablar de Bruno en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros países. Así que pasen por ahí. Y hoy tenemos dos invitadas de lujo que están con nosotros directamente desde Monterrey, México. Y vamos a pasar un súper rato aquí. Ella es Tania y Cintia. Bienvenida, muchacha. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Súper, y con cada una de ellas vamos a estar discutiendo este tema y lo vamos a estar desarrollando. Tenemos para comenzar con la doctora Tania Peña Arriaga. Ella es especialista en medicina de familia, tiene una maestría en educación, diplomado en profesionalización docente, diplomado en gerontología del Hospital José Eleuterio González, Universidad Autónoma de Nuevo León, titular de la Comisión Académica de Ameyalí de 2018-2021, profesora titular de la Residencia de Medicina Familiar, Unidad de Medicina Familiar número 26, Monterrey, Nuevo León, y actual vicepresidenta del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León. Así que, Tania, para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué ha ocurrido con esto de la pandemia? ¿Cómo lo viviste desde tu perspectiva, tanto como personal como profesional? Bueno, pues personal creo yo que es algo de lo que no estábamos de plano esperando que pasara esto, ¿no? Precisamente ahorita en marzo pues se cumplen los 2 años de... Acá en México nosotros teníamos un puente, por así decirlo, que es cuando tenemos un día festivo, un día en el que no vamos a trabajar y se esperaba pues que tuviéramos un regreso un día lunes y ya a partir de ahí fue cuando cambió para todos pues la vida, ¿no? Algo que no estábamos esperando, que se cerraran escuelas, que se cerraran pues distintos servicios de salud en cuanto a que a lo mejor eh, en algunas clínicas, algunos hospitales tuvieron que tener reconversión hospitalaria para poder dar atención a los pacientes con COVID y enfocarnos entonces en en lo que estaba pasando, ¿no? Y sin embargo, pues sin seguir dando la atención médica también a otros padecimientos crónico-degenerativos que pues son igual de importantes que el COVID, ¿no? O sea, el COVID no, pues a pesar de que era la urgencia o lo que estaba emergente, pues a fin de cuentas los pacientes seguían teniendo las demás patologías, Mm, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, todo lo demás no, pues no paró en ningún momento. así es, trae un punto que es muy cierto. De momento todo se detuvo y era solamente COVID y las demás condiciones como que se desaparecieron y se quedó todo el mundo como en ese limbo de condición. Es muy cierto. También aquí tenemos a Cintia López Botelo. Cintia es nutrióloga especializada en el soporte nutricional de las enfermedades neurológicas por the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, maestra en Ciencias en Salud Pública, egresada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se encuentra cursando el último semestre del doctorado en Filosofía con orientación en Administración en Salud de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es docente de Estadística Descriptiva e Inferencial y es miembro externo del cuerpo académico del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, como nutrióloga e investigadora en enfermedades neurológicas. Así que, Cintia, estamos de show por tenerte a ti también aquí. Dentro de tu experiencia de la pandemia, ¿cómo fue? Muchas gracias, mucho gusto a todos. Pues la verdad fue todo un reto el tema de la pandemia, como decía ahorita la doctora Tania, la verdad la mayoría de las personas olvidó las otras patologías, nosotros lo vimos bastante, por ejemplo, acá en el departamento de neurología,
cómo la mayoría de las enfermedades, debido a esta cuarentena, que no podían asistir como tal a sus consultas, a sus seguimientos, etcétera, los pacientes comenzó a avanzar muy rápido la enfermedad. Luego, aparte el tema psicológico, ¿no? También me los afectó bastante también. Entonces, digo, fue todo un tema increíble que yo creo que todavía muchos pacientes siguen sufriendo las consecuencias de este encerramiento, de la pandemia. Poco a poco como que vuelven a restaurarse las actividades, pero yo creo que algo bien importante que quedó, vaya, que nos dejó la pandemia, es todo este aspecto psicológico y también nutricional, porque fue cuando empezamos a darnos cuenta de, ah, caray, o sea, la alimentación de verdad nutre mi cuerpo, ¿no? De verdad me puede ayudar a tener un mejor sistema inmunológico, me puede ayudar a combatir mejor, pues, este virus, en este caso de la pandemia o con las mismas enfermedades, pero ha sido todo un reto. Lo que dice es muy cierto y dentro de una de las cosas que se comentaban a los pacientitos, incluso se sorprendían cuando le decían, acuérdate, dentro del manejo de la condición necesitábamos que duermas adecuadamente y que comas adecuadamente. Y como que lo miraban extraño a uno, como que tiene que ver eso, ¿verdad? Así que nos permitió hacer esta integración de todas las condiciones, que es lo que queremos estar hablando hoy. Nos vamos con Tania. Hablamos de medicina familiar, hablamos de especialidad de medicina de familia. Para los que nos están viendo y los que van a estar escuchando luego el programa en los podcasts, ¿cómo podemos describir lo que es un especialista en medicina de familia y qué es la medicina familiar? Pues la medicina familiar es una rama muy interesante que a veces se confunde o se puede interpretar como si fuera la medicina general. Sin embargo, es una especialidad que destaca porque trabaja de la mano con otras especialidades. Es parte de este equipo multidisciplinario que le dan seguimiento a los pacientes, pero si en algo destaca es por el enfoque preventivo que tenemos y en la educación del paciente. Como médicos familiares, aprovechamos cada oportunidad que tenemos de interacción con el paciente para educarlo, para explicarle sobre cómo puede prevenir enfermedades. Vemos ese entorno biopsicosocial que tiene el paciente, porque a fin de cuentas el paciente pertenece a un sistema, ¿no? Todos pertenecemos a un sistema, a una familia, a un entorno que tenemos de trabajo, a la comunidad, y vemos entonces nosotros como médicos familiares al paciente con ese enfoque, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nosotros hacemos como médicos familiares. Vemos el hábitat en el que está el paciente, condiciones a lo mejor nutricionales, si bien a lo mejor pues, no tenemos la preparación como nuestra experta el día de hoy, la doctora Cintia, pero a fin de cuentas el médico familiar tiene que estar bien preparado para poder tener todo ese enfoque de prevención, promoción de la salud, curación, rehabilitación y también de cuidados paliativos, porque los padecimientos crónico-degenerativos pues cada vez van a la alza y eso es lo que hacemos nosotros como médicos de familia, no solamente ver al individuo, sino todo el entorno, a su familia y a la comunidad. Me parece que lo que estás diciendo es súper importante y también la impresión que tienen allá es lo que nos pasa aquí también en Puerto Rico, que muchas veces piensan que el médico de familia es como un médico generalista, como le dicen acá, y no, y lleva esa educación y esa preparación adicional. Y aquí estamos compartiendo esta información para los que van a estar escuchando el podcast, que dice que es una disciplina académica y una especialidad médica cuyo objetivo de conocimiento clínico, educativo y de investigación. O sea que no solamente nos quedamos en evaluación, sino vamos un poquito más. Y me gusta mucho eso que subrayamos que dice sin fragmentación entre lo biológico, que es lo físico, lo psíquico y lo social. Me parece, esa partecita me gusta mucho porque muchas veces pensamos que vemos a los pacientes fragmentadamente y no sé ya que si les pasa como aquí, pero pensamos que si un paciente lo están viendo muchos especialistas, eso es buen cuidado de salud, cuando sabemos que no, porque la comunicación no es la mejor y el paciente lo está viendo el especialista de la mano derecha y el especialista de la mano izquierda, entonces no hay esa integración.
y dentro de la medicina de familia logramos hacer esa integración. Sí, Tania, dentro de tu perspectiva como médico de familia, cómo tú describirías estos cuidadores y cuidadoras enfocándonos principalmente en las condiciones de Parkinson? A grandes rasgos, los cuidadores generalmente son personas que, pues cercanas al paciente. Sobre todo aquí en Latinoamérica a veces está muy arraigado todavía el rol de la mujer como cuidadora. Entonces, no me dejará mentir la doctora Cintia que a lo mejor aquí es lo que más comúnmente vemos, que cuando un paciente enferma, casi por default el cuidador es la esposa, o si el paciente tal vez es viudo, es la hermana soltera o la hermana divorciada o la hermana que pues también ella tiene su propio entorno y lo que pasa después con el cuidador es que pues el cuidador a veces descuida de sí mismo. Pensemos que el cuidador también a veces tiene otras patologías de base, a veces el cuidador pues también padece hipertensión, diabetes o tiene alguna otra cosa y aparte tiene su familia, tiene a lo mejor todavía hijos pequeños, tiene que cuidar también a su familia y se descuida a sí mismo y a su entorno o inclusive a veces pues dejan de trabajar. Entonces, ese es el impacto que puede tener en ocasiones el ser el cuidador de un paciente en cualquier patología, pero en ese caso, pues lo que nos ocupa el día de hoy, pues el Parkinson. Entonces, el paciente con Parkinson requiere muchos cuidados por la alimentación, por las alteraciones que hay a veces en la deglución, porque requiere una terapia, porque requiere acudir a sus valoraciones con el especialista, por el impacto que tiene en su calidad de vida o en la limitación en las actividades básicas. Entonces, ese es el impacto que puede existir en el cuidador y por eso tenemos que estar bien al pendiente, no nada más del paciente, sino del entorno, del cuidador y ver cómo se pueden ir redistribuyendo esas tareas para que no recaiga todo sobre una persona y porque si no, a fin de cuentas, puede llegar a ser desgastante. Así es, teniendo esa realidad, entonces, ¿cómo dentro de la medicina familiar vemos esta condición de Parkinson? ¿Cómo dentro de los médicos de familia identificamos el paciente y cómo es esa mirada a ese paciente de Parkinson? Bueno, desgraciadamente, a veces todavía está muy arraigado el pensar que la enfermedad de Parkinson se limita al adulto mayor. Sin embargo, estamos viendo que cada vez es más frecuente que veamos personas más jóvenes que pueden ya estar desarrollando la enfermedad de Parkinson. Y aquí lo interesante también se vuelve en que a veces todavía como médicos estamos muy acostumbrados pues esperar a los trastornos motores. Sin embargo, hay otros datos de alarma que nos pueden estar diciendo pues que un paciente pues va hacia allá, ¿no? Hacia la enfermedad de Parkinson. Los trastornos motores inclusive pueden tomar hasta 10 años en que los podamos notar y algunos otros datos clínicos que a veces podemos ver en los pacientes con enfermedad de Parkinson son pacientes que a veces cursan con trastornos de depresión y ansiedad desde años antes de empezar con el trastorno motor. Entonces, nosotros tenemos que tener ese enfoque para hacer diagnósticos precoces, de tener una evaluación integral siempre de todos nuestros pacientes y cuando detectamos a este hacer pues un envío oportuno para poder tener ese equipo multidisciplinario que no nada más se limita al médico familiar o al médico general y al neurólogo, sino también hacernos apoyo de psicología, de hacer envíos oportunos a nutrición a los pacientes, de trabajo social y ver esas redes de apoyo con las que puede contar el paciente para que el impacto sea menor en él. Entonces, otros síntomas que a veces pueden desarrollar pacientes son síntomas urinarios, tienden a tener también impacto en el trastorno del sueño y eso pues a fin de cuentas los trastornos del sueño que a veces son, que pueden tener pesadillas, dificultad para mantener el sueño, eh, pues también impacta en el cuidador a fin de cuentas, porque tampoco va a tener una buena calidad del sueño quien está al pendiente de una persona con enfermedad de Parkinson. Entonces, pues más que nada eso principalmente.
Ha utilizado unas cuantas palabras ahí que se dicen fácil, pero son súper importantes. Uno, cuando hablamos de ese diagnóstico precoz, nosotros el año pasado tuvimos aquí un podcast en donde hablamos de Parkinson y tuvimos a personas que tienen la condición, que le invitamos que pasen por el canal para que le den una miradita. Y de ahí hablamos de varias cosas. Uno, la importancia de ese diagnóstico precoz. Pero para el diagnóstico precoz, como dice la doctora Tania, es importante que cada uno de nosotros nos quitemos los estigmas y la normalización de cosas, porque pensamos que esto es de personas adultas y ya. Y si viene una persona joven con algunos síntomas, nosotros mismos pensamos de que no es. Pues desde ahí debemos empezar a entender que no, que es importante que tengamos esa mente abierta para, en caso de que hay una persona presentando unos síntomas, como dice la doctora Tania, que no todo lo que tiembla es Parkinson, hay otros síntomas que se empiezan a ver desde antes, que si un paciente se empieza a referirlo, debemos prestarle atención para no perdernos de ese diagnóstico precoz. Y lo otro que dice la doctora es de activar este grupo interdisciplinario. Y yo creo que eso es vital, la integración de los grupos interdisciplinarios para que colaboren y al final de cuentas el beneficio es para el paciente, ¿verdad? Y por eso es que tenemos a Cintia hoy aquí con nosotros que nos va a ayudar a ampliar esa mirada a lo importante que es esa parte de nutrición. Dentro de la medicina familiar tenemos los cuidadores, tenemos a las cuidadoras, tenemos el diagnóstico. ¿Qué otra cosa deberíamos estar pendiente o cómo la medicina familiar nos ayuda a ampliar esa capacidad de ese diagnóstico precoz? Bien importante también tener una evaluación integral de la familia. A veces, si bien no necesariamente va a haber antecedentes de heredos familiares, pues sí debemos también interrogar si ha habido antecedentes en la familia de trastornos motores, ¿verdad? El problema es que a veces, no, como no son diagnosticados los pacientes o por desconocimiento, tal vez ya ahorita ya es menos frecuente, pero puede haber antecedentes familiares o que hayan tenido los papás o los abuelos y no, pues no tenían el diagnóstico. Pero a fin de cuentas, cuando uno ya empieza a interrogar, bueno, pues sí se dan cuenta que había algo ahí que tal vez ya había un dato, ¿no? De que el paciente pues tenía esa predisposición al menos genética. Ujú. Esa disposición genética que está presente, porque, y es una pregunta bien frecuente que nos hacen en la consulta, es, mi abuelito, mi papá, yo voy a tenerlo, entonces empiezan a darse esta dinámica de información que es lo que queremos. Cintia, nutrición, es una palabra que le hemos dicho yo no sé ni cuántas veces, hasta podemos Así es. pensar que la sabemos lo que es. ¿Qué es la nutrición? Porque podemos pensar que nutrición es que yo coma 3 veces al día y que beba agua y ya con eso cuadro todo. Pero, ¿qué es la nutrición? Pues miren, básicamente la nutrición, y es un tema que bueno que me lo preguntan, porque yo creo que es muy fácil desde el momento que uno piensa en la nutrición a alimentos, pues lo googleo, ¿no? Me es muy fácil de buscar en Google de qué puedo comer o qué tipo de dieta me va a ayudar para no sé, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, es muy fácil para la gente tomar decisiones con respecto a los alimentos. Y es bien importante que entiendan que, o sea, que conozcan acerca del tema y de la profundidad, porque la nutrición es una ciencia, es una ciencia que te basa en estudiar todos aquellos nutrientes que tienen los alimentos. O sea, por ejemplo, a lo mejor nosotros podemos estar viendo una zanahoria y decimos, pues sí, es fibra, ¿no? Pues sí, pero trae vitamina A y la vitamina A me ayuda a fortalecer el sistema nervioso en tal cosa. Trae vitaminas del complejo B, o sea, es más que nada la ciencia que hay detrás del alimento que yo tengo enfrente de mí. Es más que nada ver, o así de sencillo, si yo tengo un alimento y yo siempre les digo a la mayoría de mis pacientes, de si ustedes tienen un alimento enfrente y están a punto de comérselo y súper rico y todo, pregúntense qué le estoy dando a mi cuerpo con ese alimento. O sea, si le voy a dar el hierro, la vitamina, etcétera, o nada me lo va a dar grasa, ¿verdad? Mira, Cintia, tú dices, y yo lo que me estoy acordando que tengo muchos pacientitos que me dicen, sí, doctor, pero es que mire, yo voy a tal sitio y comer de tal forma
me cuesta $10 o me sale caro, pero entonces si pido un combo agrandado, me sale mucho mejor y después a final de cuentas estoy comiendo. Así que, cuán importante es que nosotros entendamos esa importancia de esa nutrición? Así es, sí, la verdad es que, híjole, es un tema difícil. Vamos avanzando poco a poco porque la verdad yo sí he notado una mayor concientización en las personas. Yo creo que eso se lo voy a agradecer a la pandemia. Fue algo muy positivo que nos dejó la pandemia, en donde ya la gente empezó a tomar en serio lo que estaban consumiendo y lo que querían consumir y agregar ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es algo que un simple cuestionamiento que a veces yo les digo a algún paciente que venga conmigo y no tenga ninguna patología. Y muchas veces, como usted dice, quieren esos combos o es que no pueden dejar el pingüino, no pueden dejar los chocolates, etcétera. Yo les digo, bueno, pero en 10 años, ¿cómo va a estar su cuerpo gracias a ese chocolate o gracias a ese combo, ¿no? Entonces ahí es cuando ya como que se detienen, ¿no? Se detienen a decir, ah, caray, o sea, pues sí es cierto, o sea, sí me puede llegar a hacer un mal que a lo mejor no lo voy a ver al día siguiente, pero sí lo puedo ver en 5 o 6 años. Sí, sí, sí. Hablando dentro de la condición de Parkinson, dentro de la condición de la alimentación, ¿cómo podemos nosotros hacer una selección o cómo podemos garantizarnos que al menos estamos haciendo esta selección de alimentos de una manera más inteligente? Ok. Primeramente, aquí es importante conocer, o sea, y es algo que yo, mis pacientitos, y no me van a dejar mentir, siempre intento, antes de darles un plan de alimentación, pasan por esta clase, ¿no? De qué es el Parkinson, ¿no? Porque ellos necesitan conocer como tal la patología para nosotros poder darles a entender cuáles son las vitaminas que ellos ocupan. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vitamina me le va a ayudar en tal síntoma característico que él trae de la enfermedad. Entonces, digo, aquí, y por eso les quise compartir como esta mini pequeña presentación, pero es bien breve, en donde ustedes tienen que visualizar, por ejemplo, conocer, y es algo que ya lo he venido diciendo acerca de los antioxidantes, de saber que los antioxidantes me ayudan en el cuerpo a proteger el estrés oxidativo, me ayudan en el cuerpo a proteger a las neuronas, me les crean como esta capita protectora para evitar una apoptosis o esa muerte neuronal. Entonces, obviamente eso lo lo tienen que ir conociendo con la educación, o sea, la educación nutricional. No nada más, vaya, aquí ya tenemos que cambiar como que el aspecto de voy con un nutriólogo para estar fit, ¿no? O verme bien. No, aquí ya tenemos que verlo desde otro punto de vista. Sí. Sí, es que tengo una boda. O ya va a ser Semana Santa y ocupo bajar 5 kilos. Sí, sí, es bien característico. Entonces, es un tema cultural, es un tema de educación, y antes de que se me olvide un poquito retomando el tema de lo de la pandemia, yo creo que otra cosa positiva de la pandemia es que nos ayudó a estar más informados. Nos Ujú. obligó a estar dentro de redes sociales, estar dentro de internet, conociendo, y eso hizo que la educación en los pacientes creciera de una manera increíble. Y fue ahí en donde realmente empezaron a decir, ah, mira, sí es cierto, el nutriólogo no nada más me va a ayudar a verme bien, ¿no? Sí me va a ayudar como que por el tema neurológico. Entonces, es algo súper interesante que ahorita conforme vayamos, vaya la plática, ya voy entrando en cada uno de los temas. Súper, súper. ¿Qué debemos de considerar entonces para si tenemos un pacientito? Es más, Cintia, te voy a lanzar un reto aquí siendo injusto. Vamos a imaginarnos que tenemos una persona de los que están conectados y recientemente, ayer o esta semana, le diagnosticaron que tiene esta condición de Parkinson, él o el familiar. ¿Cómo nosotros o qué consideraciones debería de tener esa persona con este diagnóstico hablando desde la perspectiva nutricional? Ok, de hecho, digo, no lo digo en mala idea ni nada, pero a mí me encanta que me lleguen esos pacientes, porque yo siempre les digo, los pacientes recién diagnosticados son híjole, podemos hacer tantas cosas con él de manera preventiva. ¿Por qué? Ujú. Porque él puede
realmente decir, ok, ya tengo la enfermedad, sabemos que el Parkinson pues no hay todavía una cura, pero sí podemos detenerle el avance. Entonces, hoy, ¿qué necesito hacer? Van a tener que cambiar su vida completamente. Va a tener que cambiar todos sus hábitos, todo su estilo de vida. Entonces, una de las principales consideraciones en el tema Parkinson, y son como de los principales síntomas, es primeramente el estreñimiento, ¿no? La mayoría de los pacientes tiene la tendencia a presentar estreñimiento. Eso es también por tema muscular. Sabemos que el Parkinson me afecta mucho el tema muscular por la sintomatología de ellos. Pueden ser rigidez muscular, puede ser los movimientos involuntarios, pero ambos me están afectando el músculo. Entonces va a llegar un punto en donde ese músculo, y al final de todo el tema vaya, el sistema digestivo, es un músculo el que está actuando. Entonces por eso se ve bien comprometido el tema del estreñimiento. Otra que eso ya es en Parkinson más avanzado, en etapas más avanzadas, pero también es bien común encontrarnos el tema de la dilución, que ahorita hace un momento la doctora Tania lo decía, que hay pacientes que de repente no pueden diluir, no pueden tomar líquidos. Entonces, para evitar llegar a eso, a esa condición, pues nosotros tenemos que enfocarnos en el músculo, es decir, ok, ¿cómo tengo que nutrir al músculo? Básicamente, una de las cosas bien importantes es todo gira en torno al músculo. Nosotros ya me diagnosticaron la patología. Ahora mi principal objetivo es cuidar mis músculos, cuidar todos los músculos de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo no cuido eso, me puede llegar a provocar estreñimiento, puedo empezar a tener alteraciones de la dilución, puedo empezar a tener una desnutrición proteica, en casos extremos una sarcopenia. Entonces, todo gira en torno al músculo. Ahora, es bien importante saber también que el músculo no nada más lo cuidamos con el ejercicio, no significa que se me tiene que ir a hacer crossfit o gimnasio, etcétera, no. Y es algo que también me gusta como que resaltar esta parte. El músculo también lo cuidamos a través de la alimentación, a través de los alimentos altos en proteína, pero tampoco no se me les vaya a hacer fácil, porque es una tendencia que dicen, ay, tengo que cuidar el músculo, voy a agarrar los botes estos de proteína en polvo y me voy a estar tomando la proteína en polvo a todo lo que dan. Ahí les encargo sus riñones, tienen que tener mucho cuidado con este tema. Entonces, por eso les digo que la nutrición suele ser un tema como nosotros nos autoadministramos cosas, ¿no? Digo, el músculo es el principal, el tema del estreñimiento. Quiero tocar aquí un tema bien importante que últimamente ha empezado a salir mucho a relucir, que es el tema de la microbiota intestinal. Últimamente los estudios ya han demostrado esta relación positiva entre microbiota intestinal con Parkinson, en donde, o sea, y ahorita lo mencionaban anteriormente, que ya viene una predisposición desde mucho antes de que ya tuvieran el diagnóstico, que a lo mejor, por ejemplo, me encontré un estudio en donde venía que pacientes que a lo largo de su vida tenían la tendencia a sufrir mucho estreñimiento, muchos problemas gastrointestinales, a la larga desarrollaban el Parkinson. Entonces es bien importante, y ahí es cuando todos empezaron a voltear la microbiota intestinal, ¿no? De qué está pasando, o sea, qué es lo que está sucediendo en este tema. Y la microbiota intestinal, la buena noticia, también la podemos mantener saludable a través de la alimentación. Entonces, la alimentación no es todo. Sí, 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 definitivamente la parte de la alimentación es vital. Incluso voy a compartir con ustedes y lo voy a leer para los de los podcasts, que dice que cada vez se le da más importancia a los síntomas no motores de la enfermedad. Hay una propuesta en donde establecen 4 ejes nuevos, que uno es los síntomas motores, síntomas no motores, deterioro cognitivo y la dependencia para las actividades del día a día. Doctora Tania, cuando hablamos de la dependencia de las actividades del día a día, ¿cómo podemos definir eso de las actividades del diario vivir? El paciente, como bien mencionaban ahorita, no nada más los síntomas motores, sino también lo que ya habíamos hablado ahorita de la depresión y la ansiedad, los trastornos del sueño, pueden inclusive cursar con disminución del olfato, con los síntomas urinarios, pero esa rigidez y esa espasticidad es la que va dando un poquito más de auge a que se presente esa dependencia para realizar algunas otras actividades, ¿verdad?
Entonces, a lo mejor con la cuestión el temblor fino no es tan limitante, pero el paciente a medida que va desarrollando esa rigidez, pues a lo mejor no puede, inclusive a lo mejor cambiarse su ropa, abrochar sus zapatos, lavar los trastes. Y si pensamos en el paciente que aparte de esto curse con síntomas depresivos, pues es un paciente que también se va a ir autolimitando en lo que él considera o ella considera que pueden realizar. Entonces, es tanto los síntomas per se como la limitación que ocurre, una por la ansiedad y por la depresión, y dos, también por cómo a veces la familia pues inclusive también los limita, ¿no? Entonces, a medida que el paciente y la familia estén bien informados, pues también vamos a evitar que el paciente tenga esa autolimitación que a veces pudiese existir aún antes de que se desarrollen los síntomas. Y las palabras que utilizaste ahorita, lo de el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno, comienza desde este cambio de mirada de cada uno de nosotros, porque si nos quedamos pensando que Parkinson es y viene a nuestra mente esa imagen que siempre vemos que es la clásica de una persona adulta, un poquito inclinada, que tiene algún tipo de temblor, cuando empezamos a tener un paciente más joven que se queja de estreñimiento, que se queja de dolor articular, que se queja de que se está cayendo, pues quizás lo vamos a estar asumiendo que es otra cosa y no vamos a pensar en esto. Por eso es que me llamó mucho la atención este intento de clasificación de estos ejes en donde le están dando validez e importancia a otros síntomas que no son motores, que está el cognitivo y está esa dependencia. Y aprovecho porque el próximo sábado, en esta segunda parte, vamos a tener aquí a dos personas súper espectaculares que nos van a estar dando su historia y cómo comenzó todo. Sabemos que con la educación, como dice Cintia, que nos ha dado la pandemia, ha permitido que las personas estén más informadas y ha permitido que busquen más información y entonces eso nos ayuda. Si hablamos de esa salud intestinal, Cintia, ¿cómo nosotros podemos abordar esa salud intestinal? Claro. Sí, nada más retomando un poquito el punto que decía ahorita la doctora Tania, que yo creo que es un punto bien importante en los pacientes, que es este tema de los trastornos del sueño y de la depresión, ¿no? Antes de entrar como que la parte intestinal, sí me gustaría como añadir que esto también, digo, puede pasar tanto en un punto en donde un paciente depresivo tenga esta tendencia a atracones alimentarios o por el contrario, que me deje de comer. Entonces, al dejarme de comer, pues, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder su masa muscular y al perder su masa muscular, al deteriorarse, pues está abriéndole la puerta a que el Parkinson avance. Entonces, yo creo que es un tema bien importante estos trastornos depresivos y que también, como decía ahorita la doctora Tania, que la familia esté involucrada y que estén todos como que en ese mismo canal y que conozcan la enfermedad, porque no me va a dejar mentir que a veces llegan pacientes en donde nada más es la esposa la que lo cuida y tienen este dilema familiar en donde la hermana se queja cómo lo cuida y etcétera, ¿no? Entonces entran estos complejos que afectan al paciente. O sea que al final de todo cuenta, todo este problema familiar o todo este ámbito familiar, nada más me va a recaer en el paciente. Entonces, y lo mismo con la parte del trastorno del sueño. El trastorno del sueño también hace que el paciente durante el día tenga una mayor ansiedad y esta ansiedad normalmente van y me lo agarran hacia las cosas dulces. Y que es lo que pasa, que van y luego al rato viene el paciente con la glucosa, todo lo que da, y diabéticos, etcétera, ¿no? Y todo recae en el trastorno del sueño. Entonces, digo, son temas bien interesantes que no debemos de dejar de lado y que debemos de concientizar que el que esté triste el paciente no es como que, no es algo que hay que tomar a la ligera, sino es algo que hay que empezar realmente a ver el por qué está así. Porque luego me tocan comentarios de familiares de pacientes de, ay, es que es porque no ha asimilado que tiene el Parkinson. Pues no, o sea, la realidad es que no es esto, hay algo más, no nada más es porque a lo mejor sí cierta influencia de que no ha asimilado
el diagnóstico, pero no lo es todo. O sea, hay que escarbarle un poquito más a esos temas, ¿no? Pero sí, es parte de la concientización de los familiares. Y retomando el tema de la cuestión intestinal, una de las principales cosas que hay que hacer para realmente mantener a la microbiota intestinal sana es hacer que los probióticos. Ahora aquí sí me gustaría como hacer mucho énfasis que no nada más porque tengo Parkinson tengo que tomar probiótico, no, siempre hay que consultarlo primero con sus médicos de cabecera, neurólogos, médicos familiares, etcétera, o pues en dado caso si asisten con nutriólogos, también consúltenlos con nutriólogos. ¿Por qué? Porque cada probiótico es diferente, tiene diferentes cepas. Entonces, por ejemplo, si me viene un paciente con estreñimiento severo, pues yo le voy a dar un tipo específico de probiótico. Así me viene un paciente en donde a lo mejor no tiene ningún problema y simplemente es como para protección. Y otra cosa, actúan dos cosas bien importantes en la microbiota intestinal. Uno es, como les digo, los probióticos, que básicamente son bacterias que van y fortalecen la flora intestinal o la microbiota. Son bacterias positivas en palabras más cotidianas. Que lo que hacen es que cuando tenemos nosotros una deficiencia en la microbiota intestinal, tenemos la tendencia a tener estos problemas gastrointestinales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una mayor proliferación de bacterias malas. Entonces el probiótico lo que hace es va y me hace este cambio, ¿no? De, a ver, bacterias malas váyanse, voy a fortalecer con estas bacterias positivas. Pero aparte también ahí hace una gran importancia el tema de la alimentación. Hay alimentos que ayudan a crear el ambiente adecuado para que estos probióticos se proliferen. Y estos probióticos que yo les estoy administrando, que eso es a través de la alimentación prebiótica, que es se puede llegar a confundir en términos, pero no es diferente. El probiótico es como tal la pastillita o el liquidito que tomamos, y el prebiótico ya viene a través de los alimentos. Aquí va también un tema bien relacionado porque la mayoría de los alimentos que son prebióticos también me van a ayudar a corregir el estreñimiento. Normalmente pues son las frutas, son las verduras, ahí pongo también lo que es los probióticos, la actividad física también me ayuda bastante. Hago especial énfasis en las frutas y las verduras, que siempre me dicen, les digo, comen verduras, y se me ríen, ¿verdad? Porque no me comen nada de verduras. Pero me dicen, no, es que no me gusta, pero que no les diga un pan dulce, porque todas las tardes en su merienda se comen un pan dulce. Pero digo, es un tema muy interesante. Aquí también haciendo especial énfasis con el tema de la fibra. La fibra me ayuda bastante en la cuestión del estreñimiento. Constantemente vienen pacientes a la consulta que traen estreñimientos severos y me dicen, es que Cintia, yo consumo mucho cereal integral y sigue el estreñimiento. Aquí les doy como una pequeña clase en donde no necesariamente los cereales integrales me van a quitar el estreñimiento. No, aquí tenemos que adecuar lo que es la fibra soluble, fibra insoluble y el agua, porque muchas veces estos estreñimientos es por una deficiencia de agua. Donde yo les pregunto, ¿cuánta agua me consumen? Y casi me preguntan qué es agua, ¿no? ¿Y eso qué es, no? Me lo tengo que tomar. Entonces, y traen toda la deshidratación a todo lo que da. Entonces, es bien importante saber que la fibra integral que viene de los granos integrales no necesariamente va a ser la que me va a quitar el estreñimiento. No, también ocupo la fibra que viene de las frutas, de las verduras, luego las verduras con cáscara, porque luego tenemos a las mamás que a la zanahoria y a la papa y a todas le están quitando la cáscara, y pues adiós fibra, ¿verdad? Digo, ahí es donde está la principal fuente de fibra. Entonces, que sean con cáscara, que sea una muy buena hidratación y en conjunto, tanto el consumo de los granos integrales como sus frutas, verduras y el consumo del agua, es lo que realmente me les va a ayudar a quitar este estreñimiento. Y ahí, incluyendo, dependiendo del caso de cada paciente, porque no todos me pueden realizar actividad física, pero también incluyendo como que el tema de la actividad física, del movimiento que ellos me vayan haciendo, porque si es un paciente que está muy sedentario, etcétera, pues sabemos que tenemos esta tendencia a presentar mayor problema de estreñimiento, precisamente por el sedentarismo. Estaba utilizando todos esos términos y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Siempre hay personas que nos preguntan, y lo estoy seguro que la doctora Tania también, pero doctor, es que yo bebo agua. Yo bebo agua y me dice que estoy cortito de agua, pero
Cuando le decimos a un paciente que necesita mejorar esa hidratación, cuando le decimos que necesito que mejores la hidratación, aquí nosotros decimos, cuando vamos a hablar clarito de un tema, le decimos, vamos a hablar en arroz y habichuela, que es lo más simple, vamos a hablar directo al grano. Cuando le decimos, te estamos recomendando que tienes que hidratarte y nos preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la recomendación para que una persona tenga una idea que está llegando a esa hidratación? Ok. Ahí, principalmente, y es un tema sí bien común, que me dicen, es que si me hidrate, cuando uno le pregunta la cantidad de agua que me consume al día, básicamente me consumen, si acaso, un vaso de agua en cada tiempo de comida. Eso no es suficiente. O sea, ellos me tienen que consumir, por las recomendaciones normalmente dicta que debe ser de 1.5 a 2 litros de agua al día, pero no tienen pierde. La verdad, el agua que nosotros debemos de consumir depende de nuestra estatura. Y siempre les digo, si uno mide 1,70, entonces tú tienes que consumir 1 litro con 700 mililitros, ¿no? Entonces es como una manera práctica, como ya de intentar como personalizar este tema del agua. Otra cosa, no nada más podemos consumir como tal el agua natural, porque luego entra este tema donde no les gusta, porque no sabían nada. No, se pueden hidratar a través de otros medios. Puede ser a través de, por ejemplo, aguas de Jamaica, aguas de fruta, inclusive, por ejemplo, muchos les gustan las comidas con caldo, o sea, las comidas caldudas, ahí también va cierta cantidad de líquidos. O sea, y una manera práctica de saber que están hidratados es ya más algo físico. Si ustedes se tocan con un dedo la piel y ven que se les marca como blanquito y se tarda mucho en quitar esa parte blanquita, hay una deshidratación presente o hay una inflamación, etcétera. Entonces ya los veré a todos ahí picándose, viendo de que a ver si es cierto que traigo esta deshidratación. Si efectivamente les pasa eso, el cuerpo está deshidratado y ocupa que se levanten y vayan por un vaso de agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que esos son, sí, los consejitos básicos que nos ayudan mucho. Retomo a ese paciente diagnóstico temprano, ese paciente que recientemente le dijeron tiene la condición o a ese cuidador que tiene el familiar. Doctora Tania, cuando tenemos este paciente o esta persona, este cuidador, que se acerca donde nosotros y dentro de la medicina familiar tiene este enfoque biopsicosocial que tratamos de integrarlo todo, ¿cómo nosotros pudiéramos hacer ese primer acercamiento con este paciente que le acaban de decir que tiene una condición neurodegenerativa que es crónica y que no tiene una cura hasta el momento? Ya a ese paciente le dicen un nombre y ya muchas veces ya llegan al final de la película. Le dan el diagnóstico ahora, pero ya se imaginan la etapa más mala de la película. Dentro de la medicina familiar, ese paciente que llega a nuestra consulta, ¿cómo le podemos hacer esa primera orientación? Bueno, aquí es bien importante el cómo damos las noticias, cómo le decimos al paciente sobre diagnósticos. eh, lo mismo pasa, ya sea un diagnóstico de diabetes, que a lo mejor es algo muchísimo más común, pero decirle a un paciente un diagnóstico de Parkinson, pues tiene un impacto también a la larga en su calidad de vida y sobre todo ahorita por la cuestión de que hay mucho desconocimiento sobre el Parkinson. Entonces, tenemos que dar paso a que el paciente también despeje sus dudas, a que el paciente demostrar esa apertura, a que nosotros lo podemos guiar en todas esas cuestiones, sobre todo sobre el pronóstico que a veces pueden tener cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar y porque como usted bien lo dijo ahorita, como lo dice Iván, el paciente a veces piensa ya en automático en el escenario más catastrófico. Y eso tiene mucho que ver con la habilidad del profesional de la salud para comunicarse. Es decir, si no abordamos o si no damos bien la noticia del diagnóstico de Parkinson,
o no, no de una manera en que el paciente pueda estar un poco más tranquilo. Si no damos espacio para que el paciente despeje sus dudas, se va a ir a casa pensando tal vez en el escenario más catastrófico o se va a meter a googlearlo o pensando en lo que ha visto en televisión o en otras fuentes, ¿no? O en familiares o en gente que hayan conocido, ¿no? Entonces, siempre tenemos que, una, cuidar el cómo estamos dando el diagnóstico, tener apertura para que el paciente y su familia despejen todas sus dudas, hacerle saber que vamos a acompañarlo, no nada más en el momento del diagnóstico, sino a lo largo de la enfermedad. El médico de familia tiene la ventaja de que puede acompañar al paciente a lo largo de toda su vida. Vemos desde bebés hasta adultos mayores, entonces vamos a estar con ellos, vamos a estar al pendiente de despejar sus dudas. Si tal vez en ese momento no tienen la duda, pero les surgen a lo largo del mes o ya que se fueron a casa, tener esa comunicación de que ellos puedan regresar y preguntarnos también para acompañarlos y que no se vayan nada más con una concepción de lo que ellos puedan encontrar en otras fuentes tal vez no tan confiables. Nosotros como médicos de familia tenemos que tener ese abordaje biopsicosocial, como bien lo dijo, y también conocer el contexto del paciente, porque no va a ser lo mismo un paciente que tal vez tiene acceso a recursos de salud que un paciente que tal vez no tiene esa cobertura. Paciente que tal vez en caso de que el sistema de salud no le brinde el tratamiento y lo puedan conseguir, a un paciente que sí, que de plano pues que viven al día, ¿no? Que es, desgraciadamente en América Latina es frecuente que encontremos este tipo de pacientes. También la etapa en la que está el paciente será distinto, tal vez un paciente que todavía está en su etapa reproductiva, en su etapa productiva, perdón, que es un paciente que está laborando, a un paciente que a lo mejor ahorita está dependiente ya de una pensión porque ya esté jubilado, que a lo mejor viva solo, que a lo mejor ya esté viudo, inclusive o viuda. Y tenemos que conocer también con qué redes de apoyo cuenta, ¿no? Si sus hijos le apoyan, cuántos hijos tiene, si hay a lo mejor alguien que vaya a tomar ese rol de cuidador y también siempre hacer énfasis en que en esa flexibilidad en los roles que debe de existir en las familias, ¿no? Desgraciadamente, pues a veces no se puede. Hay familias que a lo mejor van a tener una tendencia en que solamente un cuidador esté con ese paciente que se vaya a encargar de llevarlo a sus citas o de acompañarlo a sus citas, que se vaya a encargar de conseguir los medicamentos, que se vaya a encargar de la nutrición y a lo mejor habrá otras familias en donde no es solamente una persona, sino que a lo mejor entre varias personas y la doctora Cintia que tiene un contacto estrecho ahí con los pacientes en el seguimiento nutricional, pues tal vez verá que en una ocasión viene alguien, en la siguiente ocasión viene otra persona. Yo lo que hago en mi práctica es tratar de tener el pendiente de qué cuidadores son los que están acudiendo para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Inclusive lo consigno en mis notas médicas, decir, hoy vino María con el paciente, o a la siguiente cita viene Juan, etcétera, para nosotros saber con quiénes estamos tratando y quiénes somos esa parte del equipo, y no nada más el equipo multidisciplinario, sino el equipo que es la familia. Entonces, siempre tratar de hacerles énfasis en que a veces va a ser necesario redistribuir los roles, en que no siempre a lo mejor va a ser el mismo cuidador, en no sobrecargar al cuidador y que él también tiene una vida más allá, pues a lo mejor también necesita ir a alguna fiesta, algún evento, reincorporarse a laborar o estar laborando. Entonces, esa adaptabilidad del grupo, de la familia, es algo que nosotros como médicos tenemos que evaluar y estar al pendiente. Y yo creo que no nada más nosotros como médicos, sino también a la doctora Cintia, pues le toca en su parte de nutrición el saber, bueno, pues a qué alimentos tiene acceso el paciente, quién se está encargando de la nutrición, quién está aportando y que todos estemos siempre en el mismo canal. Me parece espectacular. Y como decimos, Parkinson, enfermedad de Parkinson, no es igual en cada paciente. Por eso es que es importante, nosotros le decimos que existen condiciones, pero existen personas que tienen condiciones de salud. Por lo tanto, no lo podemos darle el poder a la condición para que se apodere de la persona. Entonces, esa misión que tiene el médico de familia de ver ese aspecto biopsicosocial en donde podemos comunicarnos con Cintia y le decimos, oye Cintia, mira, vi a don Pepito, pero don Pepito me está diciendo
que no se va a comer lo que tú le dijiste porque él no come verdura, pero que no te lo dice a ti porque no se atreve. Pero cuando establecemos esas conexiones, permitimos que en una próxima ocasión que Cintia vea a Don Pepito, probablemente no le va a decir, Iván me dijo que me tiraste al medio. No, no, quizás le busco otra estrategia, ¿verdad? Entonces esa es la magia de esto. Y esa parte de educación y de identificar eso que dijiste, Tani, está espectacular. Eso de la redistribución de roles, porque si dejamos que siempre sea una misma persona, el día que no venga, en la casa, tal vez, ¿quién le va a dar seguimiento? Y no sabemos. Entonces eso es espectacular. Así que me parece maravilloso. Ese médico de familia ya tiene esa visión, ya tiene esa forma de contacto, ya tiene esa forma de identificar cómo va desarrollándose, cómo es que el médico de familia le puede dar seguimiento a un paciente que tiene esta condición de Parkinson, partiendo de la premisa de que es de inicio, de que lo acaba de identificar o lo acaban de diagnosticar. Bueno, el seguimiento yo creo que debe de ir en función también de una, pues de la progresión de la enfermedad. A lo mejor habrá pacientes que podemos estar viendo a lo mejor mensualmente, habrá pacientes que los podemos ver un poquito más retirados, pero habrá pacientes y habrá familias que sí requieren un seguimiento un poco más estrecho, ¿verdad? Sobre todo tal vez cuando apenas están asimilando el diagnóstico o cuando todavía pueden existir muchas dudas. El seguimiento pues también debe de ir en función de esa interacción con el equipo multidisciplinario y no olvidarnos en que el paciente a lo mejor lo esté viendo el neurólogo, pues a veces el paciente no se va a presentar nada más con la enfermedad de Parkinson, sino que también tiene otras comorbilidades, a lo mejor también, no sé, padece obesidad, padece diabetes o hipertensión arterial, o a lo mejor ya venía arrastrando alguna insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso es la importancia de que la evaluación debe ser integral y no nada más enfocada en una sola enfermedad. No estamos viendo a Juan, el que padece Parkinson, o el paciente de Parkinson. Estamos viendo a Juan que pertenece a un núcleo familiar que está en un contexto y que aparte a lo mejor tiene otras patologías de base. Sí, y lo que estabas comentando ahorita, tiene el neurólogo, nosotros lo recibimos, pero descubrimos que es que probablemente la pastilla que le dio el neurólogo, él no se la toma como es porque quizás no tiene el acceso, o quizás cuando va al centro a recoger el medicamento no está disponible y en lugar de tomárselo de forma continua, siempre tiene que esperar una semana. Hace una semana que fui a la farmacia, no me la dieron, entonces todos esos detallitos nos afectan. Por eso es importante, como dice la doctora Tania, conocer el paciente, conocer el núcleo familiar y darnos el tiempo para identificar qué puede afectar en ese manejo, en ese tratamiento del paciente. Casi siempre, si nos vamos por lo clásico, la rigidez muscular es el aspecto que más llama la atención de los pacientitos con Parkinson. Y aparte de medicamentos, tenemos a Cintia para ver si nos puede ayudar, cómo nosotros podemos afectar de forma positiva, ¿verdad? Para manejar esa rigidez. Claro, sí. La rigidez muscular es un tema que los pacientes siempre, la mayor, no, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría siempre ya la consulta como que con esta incertidumbre porque normalmente les ocasiona mucho calambre, bastante calambre y siempre me dicen que los calambres pueden ser ya sea en la noche o en las mañanas y eso pues me los incomoda, ¿no? Entonces, la rigidez muscular, como les decía anteriormente, es como, digo, es como tal un síntoma también del Parkinson, depende del tipo de Parkinson, sabemos que cada Parkinson es diferente dependiendo de la persona, pero sí hay una manera, cuando nosotros tenemos una rigidez muscular, yo siempre se lo transmito al familiar, les digo, imagínense que ustedes estén haciendo fuerza en su brazo y todo el día estén así. Digo, ¿cómo van a sentir el brazo al final? ¿No? Ya ni van a sentir el brazo, lo van a sentir completamente, vaya, muy débil. Entonces, el paciente se siente así constantemente, se siente esa debilidad. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros ir, primer terapia es el tema del ejercicio que vaya enfocado en una rehabilitación, es decir, a que vaya poco a poco ayudándoles a relajar ese músculo que está como muy tenso. Y segundo, saber que como nosotros tenemos esta rigidez muscular,
tenemos que nutrir todavía más al músculo porque estamos sometiendo al músculo a un estrés. Entonces, sí les digo así como alimentos muy principales que me van a ayudar en cuestión de la rigidez muscular. Acuérdense, primeramente están las proteínas que van dirigidas a fortalecer el tema del músculo, pero también podemos nutrirnos de otras vitaminas, específicamente las vitaminas del complejo B. Entonces, vitaminas del complejo B me ayudan a protegerme con cuestión de calambres, lo que es el magnesio, potasio, hablando de minerales, también me ayuda. ¿Dónde los encontramos? Pues está el aguacate, están estos frutos secos como las almendras, nueces, etcétera. Nada más mucho cuidado aquí, todo con moderación, porque luego les digo, pueden comerme almendras y todo el día me están comiendo almendras. Y luego ahí les encargo sus triglicéridos, el colesterol, entonces todo con moderación. Y es bien importante que me lo chequen. También, por ejemplo, vuelvo a resaltar la cúrcuma. La cúrcuma ha venido agarrando mucho auge recientemente. Inclusive ya ha habido muchos estudios donde ayuda en el tema articular y ayuda a desinflamar. Entonces me les ha ayudado bastante a solapar un poquito a los pacientes estos síntomas de los calambres. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de consumir cúrcuma, ¿cómo me la pueden consumir? La verdad acá en mi región nos las venden en los supermercados en polvo. Entonces, con nosotros lo podemos comprar y nos vamos a hacer un licuado de melón o un licuado de papaya, le ponemos tantita cúrcuma. O inclusive al arroz, vamos a hacer un arroz, le ponemos un poquito de cúrcuma y ya estamos ingiriendo estas vitaminas y estos nutrientes que trae que me puede ayudar un poquito a desinflamar, ¿ok? Estos son alimentos como principales para que tomen nota. La quinoa últimamente ha agarrado especial énfasis por el tema de la proteína vegetal que tiene. Acuérdense que la proteína no nada más viene de origen animal, sino hay alimentos que también aportan este tipo de proteína de origen vegetal. Entonces, la verdad, todo gira en torno a la alimentación. Nada más, obviamente, saber escoger o seleccionar estos alimentos como en particular. Y como les digo, el tema de la actividad física es bien importante. Antes de cerrar, como aquí me gustaría como agregar un poquito con lo que decía ahorita la doctora Tania del tema de los familiares. Inclusive a mí a veces me toca que cuando los familiares, este rol del familiar que no está tan al pendiente, me llegan a decir, es que yo soy el que me encargo de ir a llevarlo contigo a la nutrición, pero luego viene mi hermana y le está dando pan dulce y tú me dijiste que no. Entonces es un tema bien importante, y que siempre les digo que es bien importante que los familiares se pongan de acuerdo, porque la verdad, si no se ponen de acuerdo, el único perjudicado es el paciente. O sea, el único perjudicado a ellos, pues como quiera, pueden estar ahí entre ellos como que el conflicto, pero me afecta mucho al paciente, no nada más en el estado físico del paciente, sino también en el estado emocional, en el estado mental, porque al final de cuentas, pues ellos ven, hay pacientes en cuestión de avance, tengo a lo mejor muchos pacientes que ya están muy avanzados y que a lo mejor no me pueden hablar, pero sí escuchan, y yo les digo, están escuchando todo este dilema, y lo único que están haciendo es que me lo están afectando más. Entonces, sí es bien importante como que el adentramiento de todo el rol familiar, y no tanto en la parte médica y en la parte nutricional, porque de verdad, yo a veces batallo mucho en este tema. Así es, el hijo que lo consiente, ¿no? Es que mami, tú eres muy rígido y Sí. déjame darle. Porque le dé un bizcochito no significa nada, así que no hay problema, un Así es. pedacito de pastel. Exacto. Doctora Tania, y el tiempo va a las millas y esto, uno se cree que una hora es mucho tiempo y de momento, nada, ya se está acabando. Me gustaría preguntarte, cuando tenemos una de las estrategias o de las recomendaciones así generales teniendo el paciente que tiene la dificultad para ambular o que hay el riesgo de la caída, ¿qué recomendaciones le podemos dar para prevención de caída, que es una de las quejas bastante frecuentes también? ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Pues primero que nada, el tener siempre tratar de tener los pasillos sin objetos o sin objetos con los que el paciente pueda tropezar. Lo mismo aplica para el paciente a lo mejor con enfermedad de Parkinson, también, o en el caso de los adultos mayores, ¿no? Entonces,
tratar de cuidar a lo mejor objetos que obstruyen los pasillos o que a veces tendemos a hacer acumuladores allí en casa y tener que la caminadora que no utilizamos, pero ahí está, la bicicleta estacionaria. Tratemos de evitar ser acumuladores de cosas que pueden llegar a, pues, a provocar accidentes, ¿no? Entonces, eso principalmente. A lo mejor podemos hacernos ayuda también de las barras estas que venden para, inclusive ya hasta las venden en los supermercados o se pueden pedir por internet, que nos pueden ayudar a que el paciente se pueda sostener cuando va al baño, porque gran parte de las caídas o de los accidentes ocurren a veces en el baño. Entonces, podemos colocar estas barras en la regadera, a los lados del sanitario, también eso es importante para evitar esa aparición de accidentes en el hogar que pues a veces se pueden llegar a ser catastróficos, que terminen a lo mejor en alguna fractura de cadera y pues después tenemos a un paciente que aparte pues esté postrado en cama, ¿no? Súper, y eso pasa con mucha frecuencia. De igual forma, no quiero terminar sin preguntarle a Cintia otra de las situaciones más frecuentes que se dan. Es cuando ya el pacientito tiene la dificultad para ingerir los alimentos o para el tragado. Y tenemos en nuestras casas los cuidadores y a las cuidadoras y todo el mundo de momento se convierte en nutricionista y todo el mundo le da todas las recomendaciones y le dice, toma este alimento, pásalo por la licuadora y haz esta cosa y se lo damos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones le podemos hacer para el paciente que empieza a tener esa dificultad para ingerir los alimentos y cómo manejarlo? Sí, primeramente es evaluar en dónde está afectando la deglución. Por ejemplo, se ve afectada cuando toma líquidos o se está afectada cuando toma sólidos, porque no todo, muchos pacientes es nada más cuando me comen como tal un sólido, otros es cuando me toman el agua. Entonces, se tiene que evaluar como que hacia dónde está dirigida. Si en dado caso es más a los líquidos, lo que se recomienda es decir, yo tengo problema para pasar los líquidos. Es decir, cuando yo tomo agua, empiezo a toser mucho, inclusive me puedo llegar a broncoaspirar. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es empezar a espesar los líquidos, venden espesantes naturales, inclusive sin sabor. Uno se llama Interex, es la marca Interex como tal, el espesante. Y hay otra marca que me suelen utilizar mucho porque les agrada más, a pesar de que los dos no tienen sabor, son sin sabor, pero siempre me dicen que les agrada más el otro, como que al Interex sí me le sacan cierto sabor, que se llama Ticket de espesar, pero en inglés. Sí, esa me la encuentran mucho bueno, me la suelen pedir mucho por Amazon, o si tienen oportunidad de estar yendo a Estados Unidos, me dicen que me la encuentran en Walmart. Les agrada más ambos me hacen la misma función, es de espesar. En cuestión de cantidades es muy fácil porque el mismo bote les indica de qué tanta cantidad tienen que poner dependiendo del líquido, es decir, si son 100 mililitros de agua, bueno, una cucharadita para que se espese. Normalmente nosotros buscamos estas consistencias cuando uno piensa en espesar, decimos, le voy a dar pura papilla. No, necesitamos buscar aquella consistencia especial que él pueda tolerar. A lo mejor no necesariamente ocupa algo de manera de papilla, simplemente a lo mejor esta consistencia tipo un jarabe o una miel, que es diferente a un líquido, es más que suficiente. Pero eso va a depender como cada paciente, ¿no? Eso se evalúa ya en la consulta, tanto del médico como de la cuestión nutriológica. Evaluamos como que en qué grado está teniendo este problema de tratamiento. Ahora, cuando es en cuestión de sólidos, lo que se hace en este caso efectivamente es empezar a dar alimentos en cuestión de papilla. Ahí se aplica la papilla. Evitar, o si no, trozos muy pequeñitos, muy pequeñitos, y algo que siempre les pido bastante a mis pacientes es siéntense realmente a comer, no me coman en 5 minutos, porque tienen esta tendencia de en 5 minutos se me quieren acabar con un plato. No, se les pide que sean 30 minutos que dediquen para comer, que mastiquen bien sus alimentos, porque luego nada más me quieren dar 2 mordidas y ya se me andan pasando.
no, que realmente me mastiquen adecuadamente. No se recomienda usar popotes porque el popote me puede afectar más en cuestión del atragantamiento y la mayor parte de los pacientes piensan lo contrario, ¿no? De, ay, si está batallando le doy un popote. No, el popote me le afecta más. ¿Por qué? Porque el momento de tomar, por ejemplo, si yo estoy agarrando el vaso, al momento de tomar el vaso y pegármelo a los labios, ya estoy haciendo una función muscular y con el popote me estoy saltando ese paso. Entonces, por eso no se recomienda. Otra parte es tener bien, la cuestión de aquí del cuello. Si el paciente tiene la tendencia a tener la cabeza agachada, estirar bien, abrir bien esta zona para que el alimento pueda pasar adecuadamente. O sea, que el paciente realmente mantenga una postura que sea de 90 grados, cabeza levantada al momento de pasar alimentos. Sí, son diferentes. Y como les digo, va a depender el grado de dificultad que tenga el paciente. No todos tienen la misma dificultad. Súper, súper. Para todos los que no sepan, lo de popotes para nosotros es el sorbeto que se utiliza, es Sí. el popote, así que para que sepan. Bueno, de verdad, súper agradecido con las dos, súper agradecido que hayan sacado de su tiempo y hayan estado aquí con nosotros para enseñarnos y educarnos sobre la importancia de esta mirada de la parte clínica a esta condición de Parkinson, porque como decimos, son personas que tienen la condición. A modo de resumen, doctora Tania, ¿qué le podemos decir a todas las personas, los pacientes, las familias que tienen esta condición de Parkinson? Que realmente la ciencia ha avanzado mucho y la tendencia es que va a seguir avanzando. Entonces, no tengan miedo en acercarse a sus servicios de salud o en enfrentar, a veces batallamos para hablar ciertas cosas o ciertos temas en la familia por el tabú o por el miedo. Siéntanse que pueden buscar a sus redes de apoyo familiares e inclusive pues a las redes de apoyo con las que cuentan los distintos servicios de salud. Entonces, pues a lo mejor la doctora Cintia y yo, pues en el contexto acá de México, pero sabemos que a lo largo de América Latina, pues debe haber instancias dedicadas a eso. Yo creo que nada más es cuestión como de buscarlas y pues que el apoyo exista, ¿no? Ujú. Así es, Cintia, ¿qué le podemos decir? Sí, primeramente, como decía la doctora Tania, no tengan miedo. La verdad, habemos profesionales de la salud atrás, capacitándonos, siempre estamos en constante capacitación para poder darles un mejor servicio a ustedes, para poder orientarlos mejor. No tengan miedo de afrontar la enfermedad, porque yo creo que es una de las principales cuestiones en este tema del Parkinson. Y como decía, y concuerdo, la ciencia se sigue trabajando, siguen saliendo nuevas evidencias, siguen saliendo nuevos tratamientos. Esperemos un día pueda salir alguna cura o lo más similar a algo relacionado a este tema. Acérquense con los profesionales de la salud. La verdad, hay bastantes profesionales, o sea, en todos lados hay. No es un impedimento ahorita, y yo creo que retomo otra cosa positiva con la cuestión de la pandemia. No es impedimento ir a consultar, porque ya muchos consultamos a través de videollamadas, entonces ya es como mayor alcance. Y nada más es esto, perder el miedo y decidir actuar, porque al final de cuentas es su salud y no hay nada más importante que nuestra salud. Entonces, están a tiempo de realmente actuar, a beneficio de ellos. Súper, de verdad, súper agradecido con la doctora Tania Peña Arriaga, con Cintia López Botelo, que hayan sacado de su tiempo y que estén aquí con nosotros para podernos educar y aprender de ustedes. Y desde aquí, desde Puerto Rico y de todos los que están conectados, yo creo que nuestro reconocimiento y agradecimiento porque ustedes sean parte de ese grupo de profesionales que nosotros nos sentimos cómodos en saber que existen. Y como dice Cintia, lo que tenemos que buscarlo, no todo el mundo es malo, lo que pasa es que a veces ellos hacen más ruido, pero habemos muchos que estamos trabajando para ello, así que de verdad desde aquí un súper abrazo y gracias por estar, y que lo esperamos para el próximo sábado, que es la segunda parte de lo que estamos comentando de esta condición, y ahí vamos a tener a Laura Olmos y vamos a tener a Samuel Alexis Ubiñas. Samuel es de Puerto Rico, Laura
es de México, y yo sé que con su historia nos van a impactar, pero también nos van a ayudar a ampliar esa mirada y probablemente nos ayuden a entender lo que tanto la doctora Tania como Cintia hoy nos han estado compartiendo. A todos los que se conectaron, gracias. Nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Signos Vitales. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.